Historia 1. Golpes en la oscuridad. ¿Qué tal? Les habla Carlos. Hace algunos años, la vida me dio un golpe inesperado. Perdí mi trabajo. Desesperado, busqué oportunidades y un primo que trabaja como conductor de camión me ofreció una alternativa. Él me comentó que en la empresa donde laburaba necesitaban más camioneros para transportar materiales a diversas ciudades del norte de México. El único requisito era tener un camión propio, ya que la empresa no contaba con más vehículos disponibles. Me dijo que podía ayudarme a comprar o rentar un camión económico y me prometió que recuperaría mi inversión rápidamente, pues cada viaje me generaría buenas ganancias. Acepté sin pensarlo mucho, ya que mi primo llevaba años en ese trabajo y su vida parecía ir de maravilla. Me hablaba con entusiasmo sobre el dinero que podría ganar entre más viajes hiciera. Esa misma semana, me consiguió un camión a un precio sorprendentemente bajo. Me dijo que lo estaban rematando, pero el vehículo parecía estar en excelente estado. Así que me decidí a comprarlo con mis ahorros. Así fue como comencé a trabajar como camionero. Al principio todo iba bien. Las rutas eran largas, pero la idea de ganar dinero rápido me mantenía motivado. Sin embargo, esa noche, algo extraño ocurrió. Era apenas mi segundo viaje. Recuerdo que iba por la carretera hacia Mazatlán, Sinaloa, y la oscuridad era tan densa que apenas podía ver lo que tenía frente a mí. Aquel tramo de carretera estaba desierto y solo el sonido del motor rompía el silencio. De repente, escuché unos golpes provenientes de la parte trasera del camión. No eran golpes suaves, sino fuertes y desesperados, como si algo estuviera golpeando con toda su fuerza la caja. Bajé el volumen de la radio para escuchar mejor, pero los golpes no se detenían. Cada uno retumbaba como si viniera de lo más profundo de la oscuridad. Me detuve en el arcén y salí del camión, con la linterna en mano, tratando de entender qué sucedía. La carretera estaba vacía. Solo el eco de la noche me respondía. Al llegar a la caja, los golpes cesaron de repente. Abrí las puertas y revisé el cargamento, pero todo estaba en orden. No había nadie allí. Cerré las puertas con llave, tratando de calmarme. Pensé que quizás la tensión del viaje me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, al ponerme nuevamente en marcha, no pasaron ni 5 minutos cuando los golpes volvieron, esta vez con más fuerza, más urgentes. El sonido era tan fuerte que sentí que el camión mismo vibraba. Decidí no detenerme, ya que ya había revisado todo y sabía que no había nada raro. La noche estaba quieta y los golpes seguían resonando en mi cabeza mientras manejaba. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero seguí conduciendo, temiendo que si me detenía otra vez, algo peor podría ocurrir. La carretera hacia Mazatlán fue interminable. El trayecto de regreso fue igual de extraño. Los golpes no cesaron y el miedo me paralizó de tal forma que estuve a punto de sufrir un accidente varias veces. Cuando finalmente llegué a mi ciudad, no pude esperar más. Le conté a mi primo lo que había sucedido y le dije que quería devolver el camión. No podía seguir conduciendo con esa sensación de pavor constante. Fuimos al lugar donde lo compré y esta vez nos atendió una mujer. Al escuchar mi relato, ella nos miró fijamente
y movió la cabeza, como si ya supiera de qué hablaba. ¿Quién les vendió ese camión?, nos preguntó. Le dijimos el nombre del vendedor y su expresión cambió al instante. Nos pidió disculpas y nos explicó que ese camión no estaba a la venta. El municipio les había pedido que lo dejaran allí porque no sabían dónde más guardarlo. En ese camión varios migrantes murieron, nos dijo con una tristeza palpable en su voz. Fallecieron por falta de aire y estuvieron encerrados allí durante una semana. El camión estuvo mucho tiempo en manos de la fiscalía mientras investigaba el crimen, pero después no sabían qué hacer con él. Lo dejaron aquí, pero nunca estuvo en venta. Mi primo y yo quedamos en shock. Esa historia nos golpeó con fuerza. La mujer nos explicó que el camión había sido abandonado y que sus antiguos dueños nunca regresaron por él. Los golpes que escuchábamos, ella nos dijo, eran las almas de aquellos migrantes atrapadas en el camión, buscando desesperadamente una salida. La idea de que esos golpes venían de personas que habían sufrido una tragedia tan grande hizo que mi estómago se revolviera. Comprendí en ese momento que lo que yo había experimentado no era solo una coincidencia, sino el eco de una tragedia sin resolver. Los golpes que escuché, la sensación de que algo más estaba allí, todo cobraba sentido. Eran esas almas perdidas, buscando justicia o quizás simplemente siendo escuchadas. Después de esa revelación, decidí dejar el trabajo de camionero. Logré que me regresaran el dinero que había invertido en el camión, pero jamás quise volver a saber de ese mundo. Busqué un nuevo trabajo, uno que me diera paz, y dejé atrás esa experiencia que me cambiaría para siempre. Gracias por escuchar esta historia, una que me dejó marcado, y por recordar que a veces hay algo mucho más allá de lo que vemos. Algo que no podemos explicar, pero que nos persigue. Historia 2. Un aventón al más allá. Hola, me llamo Ramiro López. Durante más de 20 años trabajé como conductor de tráiler. Empecé en los años 90 y me retiré por completo en 2010. A lo largo de todo ese tiempo viví muchísimas experiencias en carretera, algunas bastante curiosas y otras que me dejaron marcado de por vida. La que les voy a contar hoy es, sin duda, la más aterradora que viví jamás. Fue en el año 1998. Yo viajaba con Felipe, mi mejor amigo y compañero inseparable de trabajo. Siempre hacíamos los viajes juntos, sobre todo los trayectos largos, porque así podíamos turnarnos al volante. Mientras uno manejaba, el otro dormía y viceversa. Esa noche ya llevábamos más de 2 días de camino. Íbamos rumbo a Veracruz por la carretera que conecta con Tuxtepec, en medio de montañas y curvas solitarias. Yo era quien iba manejando y Felipe me iba hablando para mantenerme despierto. Era más o menos eso de las 3 de la mañana cuando, de pronto, vimos a alguien caminando por la orilla de la carretera. Iba en la misma dirección que nosotros. Nos llamó mucho la atención. ¿Quién camina solo por una carretera solitaria en plena madrugada? No podíamos distinguir si era hombre o mujer, porque esa persona iba completamente cubierta con una manta oscura. Felipe me dijo, ¿y si nos detenemos a ofrecerle un aventón? Le respondí que sí, así que empecé a bajar la velocidad y me fui orillando poco a poco.
Nos acercamos despacio. Cuando estuvimos justo al lado, Felipe bajó la ventana y le dijo: «Oiga, ¿quiere que le acerquemos a algún lado?». Pero la persona no respondió. Seguía caminando como si no nos oyera. No giró la cabeza. No hizo ningún gesto. Solo entonces notamos que era una mujer, porque de entre la capa asomaba un largo cabello oscuro que caía hacia el frente, pero su rostro seguía oculto. Felipe insistió: «¿Está bien? ¿Le ayudamos en algo?». Nada. Silencio total. Fue entonces que, molesto por la indiferencia, cometió el peor error de su vida. «Pues entonces friégate sola», le gritó con fastidio. Y en ese momento, esa mujer giró la cabeza hacia nosotros. Lo que vimos no lo voy a olvidar nunca. No era una mujer. Aquello era una calavera sin ojos, sin piel, solo hueso. Nos miraba fijamente, como si pudiera vernos sin tener ojos. Felipe gritó como nunca lo había oído gritar. Yo me quedé helado por unos segundos, paralizado. Cuando logré reaccionar, pisé el acelerador con fuerza y arranqué el tráiler como alma que lleva el diablo. Felipe seguía gritando del susto. Yo también estaba muerto de miedo, pero no podía ni hablar. Ni un solo sonido salía de mi boca. Fue la cosa más espantosa y perturbadora que he vivido. Al amanecer llegamos a nuestro destino. Dejamos la carga como teníamos planeado y fuimos a buscar un hotel económico para pasar la noche. Estábamos completamente agotados, tanto física como mentalmente. Aún no entendíamos qué habíamos visto en esa carretera. Felipe llamó a su esposa, pero no le dijo nada. Solo recuerdo que, antes de colgar, le dijo con voz quebrada: «Ya quiero que esta ruta termine pronto, para volver contigo y con la niña». Dormimos unas pocas horas y al día siguiente, muy temprano, retomamos el camino de regreso. Esta vez era Felipe quien conducía, mientras yo iba de copiloto. Todo marchaba tranquilo hasta que de pronto, otro tráiler que venía en sentido contrario intentó rebasar un camión de pasajeros y lo hizo de frente, en nuestra dirección. No hubo forma de esquivar el impacto. Ese fue el peor accidente que he presenciado en mi vida. Yo salí ileso, apenas con unos rasguños. El conductor del tráiler también sobrevivió. Pero Felipe murió en el acto. Grité desesperado por ayuda. Llegaron ambulancias, patrullas, paramédicos, pero ya no había nada que hacer. Mi amigo ya no estaba. Y justo cuando me estaban atendiendo dentro de la ambulancia, al mirar por la ventana, me di cuenta de algo que me hizo temblar. Estábamos en el mismo tramo de carretera donde 2 noches antes habíamos visto a la mujer esqueleto. Ahí lo entendí todo. Aquello que vimos no era una persona ni una alucinación. Era la muerte. Y había venido por Felipe. No esa noche, pero sí por él. Me desmayé. Lo siguiente que recuerdo fue despertar en casa de mi hermana. No supe cómo llegué allí. Tardé mucho tiempo en recuperarme física y emocionalmente. Años. Seguí trabajando como camionero un tiempo más. Era lo que sabía hacer y lo que me gustaba, pero nunca volví a ver la carretera de la misma manera. Aprendí a respetar lo que no entiendo, lo que no pertenece a este mundo. Varias veces después de eso, llegué a ver sombras,
figuras, incluso personas que parecían estar pidiendo ayuda. Pero ya no me detuve más. Nunca. Seguí así por 10 años más, hasta que decidí dejar las rutas. Y bueno, esa fue mi historia. Gracias por escucharla. Si estás disfrutando del video, me harías un gran favor dándole me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo más historias como esta. Historia 3. Yo también los vi. Este suceso me ocurrió hace ya varios años, cuando aún trabajaba como camionero. Me dedicaba al transporte de materiales industriales en distintas regiones del sur de México. No puedo hablar por todos mis colegas, pero uno ve cosas realmente extrañas cuando conduce de madrugada por la carretera. Mi hermano y yo, que en ese tiempo hacíamos viajes juntos, acumulamos varias anécdotas inquietantes, pero hay una que hasta hoy no hemos podido olvidar. Ocurrió una noche mientras conducíamos por la carretera que conecta Chiapas con Veracruz. Llevábamos ya unas 4 o 5 horas en ruta. No recuerdo la hora exacta, pero estoy seguro de que ya era pasada la medianoche. Íbamos platicando, riéndonos de tonterías y escuchando música para mantenernos despiertos. De pronto, en medio de la oscuridad, vimos a lo lejos unas figuras que parecían reflejar la luz de nuestros faros. Era difícil distinguir algo con claridad, ya que el tramo estaba completamente a oscuras, pero las luces altas del camión nos ayudaban a ver más allá. A medida que nos acercábamos, notamos que eran 2 personas paradas al borde del camino, haciendo señas. Era un hombre y una mujer. Ella cargaba algo entre los brazos, envuelto en una manta. Parecía un bebé. Lo más perturbador era que estaban junto a una camioneta reducida a cenizas, como si hubiese sido consumida por el fuego. Mi hermano dijo: «Detente, traen un bebé. Hay que ayudarlos». Sin pensarlo, reduje la velocidad y me orillé a pocos metros de donde estaban. El hombre se acercó a la cabina. Yo bajé el vidrio y abrí la puerta, pero no me bajé del camión. Desde arriba les pregunté qué había pasado y si estaban bien, ya que su vehículo estaba totalmente calcinado. El hombre, con la voz entrecortada, nos dijo que necesitaban ayuda. Querían regresar a casa, pero no tenían cómo moverse. No entró en detalles, solo pidió auxilio. Le respondí que podíamos llevarlos hasta el próximo poblado y que si necesitaban llamar a alguien, podía prestarles mi teléfono. Él me miró con gratitud y con lágrimas en los ojos dijo: «Gracias, voy por mi esposa». Se alejó y nosotros comenzamos a mover cosas dentro de la cabina para hacerles espacio. Era un camión de carga y el interior no tenía mucho sitio libre. Después de unos minutos, dejamos todo listo y nos acomodamos de nuevo en los asientos, esperando que subieran. Pero pasaron varios minutos y no volvieron. Miré por el retrovisor. No había nadie. Mi hermano abrió la puerta y se asomó. «¿Dónde están?», me preguntó. «Ya no se ven». Bajé del camión con el celular en mano alumbrando el camino. Caminé hacia donde estaba la camioneta, pero ya no estaba. No había señales del vehículo ni del hombre, ni de la mujer con el supuesto bebé. Apunté la linterna hacia los lados. Busqué entre los matorrales y alrededor del camino. Nada, ni rastro. Volví al camión con el corazón latiendo fuerte. Le dije a mi hermano lo que había visto,
o más bien, lo que no había visto. Él estaba pálido. «Nos tenemos que ir de aquí ya», me dijo con voz seria. Encendí el motor sin decir una palabra y retomamos la carretera. Mi hermano estaba convencido de que habíamos visto algo del más allá, almas en pena, como él las llama. Yo, en cambio, me resistía a creerlo. Pero todo cambió 2 días después. Estábamos descansando en una pensión de traileros en Oaxaca, conversando con otros compañeros. Entre plática y plática, decidimos contarles lo que nos había pasado. Pensamos que se burlarían, pero uno de ellos, un señor mayor con décadas en el oficio, se quedó muy serio. Nos miró y dijo: «Ya los vieron, ¿verdad?». Nos contó que esa misma familia había sido asesinada brutalmente años atrás en ese mismo tramo de carretera. Eran originarios de un pequeño pueblo veracruzano. Iban de regreso a casa cuando los interceptaron. Los encontraron calcinados dentro de su camioneta. Nunca se resolvió del todo el caso, pero se decía que el padre de familia tenía problemas con gente peligrosa. Desde entonces, varios compañeros aseguran haberlos visto de noche, pidiendo ayuda. Algunos incluso escuchan el llanto de un bebé. «Ya sabemos que no hay que parar», nos dijo el Señor. «Solo hay que orar por ellos, para que algún día puedan descansar en paz». No supe qué responder. Me quedé callado, pensando en la mirada desesperada del hombre y en el rostro de la mujer, completamente serenos, como si no supieran que ya no estaban vivos. Desde aquel día, mi hermano me repite: «Te lo dije, eran almas en pena». Yo ya no me atrevo a negar nada. Hasta la fecha, no he vuelto a conducir por esa carretera, pero espero de todo corazón que hayan encontrado finalmente la paz. Historia 4. Luces misteriosas en el cielo. Hola. Esta historia no me ocurrió a mí, sino a un viejo amigo de mi tío llamado Ernesto. Él fue compañero suyo durante muchos años en el trabajo, y esta anécdota la escuché tantas veces en reuniones familiares que la recuerdo con claridad. Siempre la contaban como una advertencia o como una de esas cosas que nadie puede explicar. Mi tío trabajó más de 20 años como conductor de tráiler en Canadá. Aunque nuestra familia es colombiana, él emigró cuando era joven y encontró en las carreteras una pasión. Pasaba semanas viajando entre provincias, cruzando bosques, montañas y pueblos fantasmas que parecían atrapados en el tiempo. Lo que ocurrió esa noche fue algo que marcó su vida para siempre. Era otoño de 1998. Las noches eran frías y la carretera transcanadiense, especialmente el tramo entre Brandon y Winnipeg, se volvía solitaria después de las 8 de la noche. Ernesto salió esa tarde hacia el este, solo en su camión, mientras mi tío manejaba por otra ruta más al norte, cerca de Saskatoon. Como solían hacerlo, hablaban por radio para acompañarse durante el viaje. Al principio fue una charla común. Todo parecía normal, hasta que pasadas las 9:15 p.m., Ernesto dejó de hablar por unos segundos y luego dijo: «Oye, ¿tú ves eso?». Mi tío se quedó en silencio unos segundos, confundido. Luego preguntó: «¿Ver qué?». Ernesto respondió con una voz entre asombrada y preocupada: «Luces. Hay luces sobre el bosque, pero no son aviones. Se están moviendo raro. Cambian de color como si respiraran.
Mi tío pensó que bromeaba. Ernesto era de hacer ese tipo de bromas cuando se aburría. Así que soltó una carcajada y le dijo: «Seguro ya llegaron los aliens por ti». Ernesto también se rió, pero su risa se cortó abruptamente. Luego, en tono más serio, dijo: No, en serio. Están bajando. Y hay un zumbido muy fuerte, como si vibrara el aire». Y entonces, la estática comenzó a invadir la señal. Mi tío apenas podía entender las palabras. La voz de Ernesto se distorsionaba, se cortaba, como si alguien estuviera interfiriendo la comunicación. En medio de esa confusión, lo único que logró escuchar claramente fueron unos gritos desgarradores. No eran gritos comunes, eran como lamentos mezclados con miedo y desesperación. Después, solo silencio. Mi tío intentó llamar de nuevo, una y otra vez. Nada. Su copiloto, Julián, tomó el radio para probar suerte, pero fue inútil. El canal estaba completamente muerto. Alarmados, llamaron a la policía y reportaron lo que acababan de presenciar. No sabían con precisión en qué tramo estaba Ernesto, pero estimaban que debía estar a unos 40 kilómetros de Brandon, cerca de una zona boscosa poco transitada. Durante 5 días, Ernesto estuvo desaparecido. Ni rastro de él ni del tráiler. Helicópteros sobrevolaron el área. Patrullas recorrieron kilómetros de carretera y campo abierto. Se ofreció una recompensa. Nada. Hasta que al 6º día una familia que venía de viaje hacia Ontario lo encontró. Estaba tirado al costado de la carretera, cubierto de barro, descalzo y completamente desorientado. No decía ni una sola palabra. No tenía identificación ni rastro de heridas, pero su mirada estaba vacía. La policía confirmó que era Ernesto. Lo llevaron a un hospital. Su familia llegó al día siguiente, pero él no los reconocía. No recordaba su nombre, ni su trabajo, ni a su hija pequeña. Nunca más volvió a hablar. Lo más inquietante es que la grabación de esa noche quedó registrada en el sistema de radio del camión de mi tío. Él entregó la cinta a las autoridades. Sin embargo, jamás se volvió a hablar de ella. Cuando la familia pidió una copia, les dijeron que se había extraviado. Algunos piensan que fue intencional, que alguien no quería que esa grabación saliera a la luz. Mi tío siempre sospechó que Ernesto no fue simplemente secuestrado. Él creía que fue tomado, estudiado, manipulado y luego devuelto. Pero algo de él no volvió. Lo que sea que le hicieron, le quitó todo: su identidad, sus recuerdos, su alma. Ernesto falleció en 2014, sin haber vuelto a decir una sola palabra desde aquella noche. Vivió el resto de sus días bajo el cuidado de sus hermanas. Nunca recuperó su conciencia plena, como si su cuerpo hubiese regresado, pero su mente se hubiera quedado allá, donde sea que estuvo. ¿Y las luces? Nadie supo qué eran, pero algunos residentes de la zona aseguraron haber visto fenómenos similares en años anteriores. Luces que flotan en el cielo sin hacer ruido, que cambian de forma, que parecen observar. Incluso, algunos creen que esa zona está marcada por algo que el gobierno sabe, pero nunca va a admitir. ¿Fue un encuentro con lo desconocido? ¿Una abducción? ¿Un experimento encubierto? Nunca lo sabremos. Lo único cierto es que después de esa noche, Ernesto nunca volvió a ser el mismo.